Yo sé que muchos de ustedes escuchan a Nancy Lemos en Aviva Nuestros Corazones. Muchas damas de ustedes que nos sintonizan a nosotros también escuchan este precioso devocional. Nancy Lemos tiene un libro que se llama Mentiras que las mujeres creen. Y quiero citar parte de ese texto. Dice, después ella recibe tarjetas de oración para llevárselas a casa a orar. Y dice el texto, después de la conferencia me llevo las tarjetas a casa y las leo. En más de una ocasión he terminado en llanto sobre las tarjetas con una pesada carga en mi corazón, al darme cuenta de que tantas mujeres cristianas viven sumidas en la confusión. Mujeres cuyo matrimonio pende de un hilo, mujeres cuyo corazón sufre por sus hijos, mujeres abatidas por fracasos y heridas del pasado, mujeres que enfrentan profundas luchas personales, mujeres que abrigan muchas dudas y confusión en su vida espiritual. Ella continúa diciendo, mujeres de carne y hueso, algunas han pasado toda su vida en la iglesia, algunas asisten a tu iglesia y otras a la mía. Termina la cita de Nancy Lemos. Sí, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan en esta mañana, ella va a mostrar en su libro 45 mentiras que creen las mujeres, pero hoy solamente vamos a ver la segunda. La segunda mentira que creen las mujeres y también los hombres es la mentira de que Dios no me ama. Con este devocional quiero tratar el tema Dios sí me ama. Vamos a orar y comenzamos. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos observar tu palabra. Y gracias, Señor, por permitirnos ver lo que tú nos quieres mostrar allí. Un Dios que ama. Ama a las mujeres, tanto como a los hombres, Señor. Y hoy, Señor, nos quieres presentar dos casos de dos mujercitas a las cuales tú amaste, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo y en ti confiamos y esperamos. Amén. Mis hermanos, muy buenos días. Gracias por visitarnos en esta mañana, en este canal de YouTube. Y quiero que abran sus Biblias en Lucas capítulo 8 y versículo 40. Lucas capítulo 8 y versículo 40. Va a terminar el capítulo con la historia de dos mujeres. Lucas las pone allí de manera estratégica también, porque es que en Lucas, empezando también esta porción de la Biblia, en Lucas 8 también nos va a decir de unas mujeres que servían a Jesús y eso lo vimos unos devocionales anteriores, pero hoy vamos a ver del versículo 40 al versículo 56. Espero que usted ya esté allí en Lucas capítulo 8 y versículo 40 y nos dice el texto, cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Recordamos en nuestro devocional anterior, le dice toda la multitud, váyase de aquí, váyase de la región de Gadara, no lo queremos tener por aquí, por favor váyase, le rogaron que se fuera de sus contornos. Y entonces aquí el Señor vuelve, se cree que a Capernaum, cuando volvió le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Paréntesis pequeñito. Y esto es un ánimo a los hermanos que compartimos el Evangelio. Algunos rechazarán la persona de Cristo, otros le esperan con gozo. Entonces ánimo, mis hermanos, a continuar compartiendo el Evangelio. Continuamos la lectura, versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Sí, había un principal de la sinagoga, un hombre que servía a Dios, que conocía al Señor, que conocía la Escritura, por lo menos el Antiguo Testamento, conocía la Escritura, pero también es especial porque este hombre se cree que era el que había intercedido de una u otra manera para que Jesús le hiciera un favor al centurión. En capítulo 7 nos dice que era sanar el siervo del centurión. Y entonces aquí lo vemos, que dice, cree en Jesús. Yo creo que este hombre honestamente cree en Jesús y tenía una hija única, la cual estaba muy enferma. Esta hija estaba a punto de morir y
no tuvo la fe suficiente como el centurión para decirle que no entrara en su casa. Al contrario, este hombre le rogaba y le decía: Señor, ven a mi casa porque mi hija está muriendo. Era una hija única, una niñita de 12 años, nos dice el texto. Tenía 12 años, pero la niña moriría en breve tiempo. Así es de que Jairo invita al Señor Jesús a que vaya donde esta niña. Pero pasa algo especial en el versículo 43. Toda la multitud va con él. Él va camino, él accede a ir donde Jairo y toda la multitud va con él. Pero pasa algo especial. Observemos el versículo 43, por favor. Dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Bien, observamos aquí algo especial. No sabemos por qué el autor, Lucas, nos dice que la niña tenía 12 años, pero que además de esto, hacía 12 años esta mujer estaba enferma. Entonces, desde que nació esa niña, esa mujer se enfermó. No era la madre de la niña, por supuesto que no, pero era otra mujer, una mujer muy enferma, una mujer que había gastado todo en médicos. Y recordemos que Lucas era médico. No sabemos, algunos tal vez creen que esta mujer había consultado a Lucas, pero lo que Lucas dice es que ninguno de todos esos médicos en los cuales esta mujer había gastado mucho dinero, pero por ninguno había podido ser curada. La enfermedad de esta mujer era terrible, era una enfermedad muy dura. Tal vez estaba asociada con un quiste, con un tumor, tenía un flujo de sangre constante. Tal vez esta mujer ya tenía anemia. ¿Cómo estaría la fuerza de su vida? ¿Cómo estaría su condición de salud? Era terrible. Lo único que le esperaba a esta mujer era poder encontrar a ese que se llamaba Salvador, a ese Mesías, a ese que curaba y sanaba a la gente. Ella tuvo fe en el Señor Jesús. Pero adicional a esto, dice que por ningún médico había podido ser curada. Otros estudiosos creen que esta mujer tenía mucho dinero y que había gastado muchísimo dinero en medicinas y buscando médicos de uno y otro lugar. Médicos por muchas partes del mundo conocido. Se cree que esta mujer había visitado. Entonces, la multitud iba allí. La mujer había gastado mucho. Y en el versículo 44 pasa algo especial. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Se le acercó por detrás. Después de vivir un rechazo general, después de estar contaminada ceremonialmente, esta mujer se le acerca por detrás y hace algo especial. Toca el borde del manto, sí, toca los flecos, los flecos que caían de su manto. Ella los toca, pero pasa algo milagroso. Al instante, en el mismo momento, se detuvo el flujo de sangre. Se detuvo el flujo de sangre y esta mujer es sanada. Pero adicional a esto, en medio de la multitud, el Señor Jesús notó algo diferente. Dice el Señor Jesús: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? En el versículo 45. Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y tú dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Aquí vemos a Pedro. Y Pedro va a decir algo: no tiene lógica, Señor. Todo mundo te aprieta, todo mundo te toca. Vamos en medio de la multitud, vamos camino a casa de Jairo porque allá hay una niñita de 12 años muy enferma, pero todos te aprietan, todos quieren tocarte. Pero ¿qué pasó? Es que el Señor Jesús ha reconocido que ha salido poder de él. Y entonces dice: ¿quién me ha tocado? Y es una orden que él da, es una orden que él quiere saber quién le ha tocado. Y deben conocer esto de que quién le ha tocado. ¿El Señor no es omnisciente acaso? Sí, algunos dicen fue Dios mismo quien sanó a la mujer.
pero es que el Señor ha reconocido que ha salido poder de él, ha salido su poder de él, y entonces él quiere saber quién le ha tocado. Adicional a eso, cuando él hace una pregunta, quiere sacar lo que hay en el corazón del ser humano. Recordemos siempre eso. Cuando Dios pregunta algo, cuando Jesús pregunta algo, quiere saber, quiere sacar más bien lo que hay en el corazón del ser humano. Así es que aquí está la mujer a la cual él ha sanado, pero adicional a eso, en el versículo 47 dice, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. Aquí ya vemos por qué el Señor quería sacar esto de la mujer. Dice, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. Y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Esta mujer vino temblando. Recordemos que estaba contaminada ceremonialmente por ese flujo constante de sangre, ¿sí? Era allí lo común. Ella había recibido un rechazo general durante todos estos 12 años de enfermedad y vino temblando. Vino tal vez creyendo Dios no me ama. Hemos creído esa mentira algunos de nosotros. Vino tal vez temblando por la condena que pudiera recibir. ¿Será que tal vez vino temblando porque esta sanidad no puede perdurar? Tal vez fue sana, creyó ser sana por un momento nomás. Vino temblando tal vez de temor, de miedo, de vergüenza, de rechazo. Y no era este el propósito del Señor, pero vino temblando. Pero adicional a eso, ella sabía que estaba marcada durante 12 años por este terrible azote. Ella sabía que había estado herida por estos 12 años y ahora está sana. El flujo de sangre se había detenido. Y entonces ella hace algo especial. En medio de ese versículo dice que postrándose a sus pies, pero le declaró delante de todo el pueblo. Y esto de que le declaró delante de todo el pueblo no es nada diferente a que se constituiría así en la primer mujer evangelista. Nos lo dice J.C. Ryle en su libro de los Evangelios explicados. Y él dice que ella fue la primer mujer evangelista. Ella contó y ella dijo por qué causa le había tocado y cómo había sido sana. Y de allí aprendemos mucho, queridos hermanos. Hermanos, estamos llamados a compartir un evangelio verdadero, pero también sencillo. ¿Por qué causa vinimos muchos de nosotros a Cristo? ¿Y cómo Dios nos ha salvado? Sencillo, un evangelio claro y un evangelio sencillo, un evangelio en la persona del Señor Jesucristo. Continuamos en el versículo 48, dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Era la fe de la mujer y no el manto de Jesús. Era la fe y no el manto, la fe en la persona correcta, la fe en el Señor Jesucristo, lo que produjo este milagro de sanidad. ¿Dios le amó? Por supuesto que le amó. Dios sí ama. Dios ama a las mujeres. Y vamos a ver a otra mujer. Hasta aquí, la primera mujer evangelista. Ahora continuamos. Él le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Versículo 49, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Sí, dice, ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza, aquí están las noticias más fuertes, desagradables para Jairo, más tristes, y la esperanza ya se acabó, ya murió, no hay esperanza, según lo que estos hombres dicen, tu hija ha muerto, por favor ya no moleste más al maestro. ¿O será que acaso ese maestro puede revivir a la niña? ¿O será que ese maestro puede devolverle la vida a un muerto? Entonces, como no es así, lo que ellos creían, entonces no lo moleste más. ¿Para qué molesta más a Jesús? ¿Para qué molestas más a Jesús si tú ya ves a tus hijos perdidos? ¿Para qué molestas a Jesús si tú crees que ya eso se perdió?
que ya eso está muerto, que ya la relación familiar no va más. ¿Para qué lo molestas más? ¿Para qué oras a Dios? ¿Para qué clamas a Dios? ¿Para qué intercedes por algo más? Es lo que muchos nos dicen, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice el Señor Jesús. Oyéndolo Jesús, él oyó las noticias, pero él va a hablar a Jairo, al papá de la niña. Y dice, Jesús le respondió, no les respondió, Jesús le respondió a Jairo, no temas, cree solamente y será salva. No temas, abandona tus temores, persevera en el creer y entonces tu niña será salva. No aflojes, en este momento no es momento de aflojar. Querido hermano y amigo, este momento no es el momento de aflojar, no es el momento de ceder. No retroceda, vamos adelante. Es lo que el escritor de Hebreos le dice, camina, continuemos, caminemos la carrera, continuemos, sigamos. Pablo lo dice también, prosigo al blanco, vamos andando en esta carrera. Continuemos caminando en la carrera de Cristo. Es la invitación esta mañana, querido hermano. Continúa caminando, no cedas, vamos, no abandones sus temores. Más bien persevera en creer, no temas, cree solamente. Y me salto al versículo 52, porque en el versículo 52 dice, y lloraban todos, y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Ya allí habían contratos estipulados en la región de Israel. Era muy común que se contrataran las llamadas plañideras, mujeres que lloraban y lloraban, contratadas para demostrar dolor, contratadas para llorar en los sepulcros, en los lugares donde moría alguien. Y también se contrataban flautistas para que tocaran unos buenos cantos de dolor. Y entonces se burlaban de él en el versículo 53. Todos estos se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Sí, el contrato tendría que ser cancelado y se burlaban, se estaba muerta. Pero el Señor Jesús va a dar una declaración aquí especial y dice, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. No era una equivocación de Jesús, Jesús no estaba equivocado, no era tampoco una verdad literal de que la niña estaba dormida, estaba en coma, estaba tal vez sedada, no. Tampoco se refiere Jesús al sueño del alma, no, de esto no habla la Biblia. El lenguaje de Jesús solo refleja lo que él pensaba hacer, ¿sí? El lenguaje de Jesús solo pensaba lo que solo reflejaba lo que Jesucristo iba a hacer o iba a desarrollar. Jesús la iba a revivir. Así es que el versículo 51 nos dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, no dejó entrar a nadie consigo por la burla que se estaba presentando, por la falta de respeto, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y en el versículo 54 vemos algo especial. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Clamó diciendo, muchacha, levántate. Algunos estudiosos dicen que en los tres casos donde Jesús revive a alguien, le llama a esa persona nomás. En Lucas 7 le dice, joven, a ti te digo, levántate. Aquí dice, muchacha, levántate. Y después cuando dice Lázaro de los sepulcros, le dice, Lázaro, ven fuera. Les dice por su nombre propio, les dice a esa persona nomás, porque con el poder con el cual el Señor Jesús puede revivir un muerto, hubiera podido revivir a todos los muertos que estuvieran en ese momento allí, a todos los muertos de la historia. Él puede decir, levántate, y entonces revivirían todos los muertos. Así es que se refiere a ella exactamente y le dice, muchacha, levántate, niñita, a ti te digo, levántate, talita cumi. Entonces el espíritu volvió. ¿Por qué volvió el espíritu? Porque ya estaba muerta. Volvió e inmediatamente se levantó y mandó que se le diese de comer. Jesús atento, no solo de nuestras necesidades físicas, no solo de nuestras necesidades espirituales, sino de todas nuestras necesidades. Se le mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Jesús no iba tras la fama. Queridos hermanos y amigos, dos mujeres muy distintas, dos mujeres a las cuales el Señor les demuestra su amor, dos mujeres con edades diferentes, una de 12 añitos de edad,
muerta y revivida. Otra 12 años de enfermedad, sanada y salvada por el Señor. Una, la primer mujer evangelista. Otra, la primer mujer revivida. ¿Todo esto para qué? Para que hoy usted y yo podamos darnos cuenta de que Dios sí nos ama. Por favor, no estemos creyendo las mentiras del diablo de que Dios no nos ama. Dios sí nos ama. Nos ama a los hombres y a mujeres por igual. Mujeres coherederas de la gracia de la vida. Él nos ama a todos por igual. Nos ama. Por eso es una verdad que debemos estar defendiendo constantemente. Lo vemos en la Escritura. Él sí nos ama. Oramos y terminamos. Padre, muchas gracias por este tiempo. Señor de la gloria, solo en ti confiamos y en ti esperamos. A ti la gloria por siempre y gracias por tanto amor, Señor. Gracias por dar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y gracias por hacer esta obra maravillosa por amor. En ti confiamos y esperamos. Amén. Mis hermanos, buen día. Bendiciones.